Gloria a Dios. Dios te bendiga esta mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Ánimo. Quizás estés pasando una situación donde no veas luz, no veas esperanza, pero si estás en Cristo, ten la seguridad de que Dios está en eso. Todos pasamos problemas. Cada día es un reto. Cada día Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los enemigos que ahora ves, Dios los va a quitar. Yo tengo una oración diaria pidiéndole al Señor por mis necesidades, por los problemas de los hermanos del ministerio, por los problemas que sé de mis vecinos. Sigo orando, confiando en que Dios va a cambiar las circunstancias. Dios es bueno, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Dios está en eso. A veces no lo vemos, a veces no sentimos, pero Dios está en eso. Creámosle cada día. La fe tiene que ver con creer y confesar. La fe tiene que ver con reconocer que Dios lo está haciendo y confesarlo. Yo sé que Dios está en esto. Yo sé que Dios está en este problema. Yo sé que Dios no me va a dejar solo. Yo sé que Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. Yo sé que Dios pelea las batallas por mí. Y yo tengo que confiar en eso. Yo tengo que creer a eso. Porque es su palabra. Muchas veces somos más sujetos a escuchar una palabra profética. Y no es que sea malo, sino que a veces el profeta no es correcto. Pero cuando nosotros conocemos la Escritura, nosotros tenemos la seguridad de que el Señor está en eso. Amén. Hemos estado hablando del evangelismo. Decíamos que evangelio significa buenas nuevas de salvación. Y todo aquel que predica condenación, todo aquel que predica salvación más allá de Jesucristo, está llevando un evangelio diferente. Y la Biblia dice que el que predica un evangelio diferente, y esto es grave, sea anatema. Pablo en Gálatas 1, él enseña y dice que ni un ángel, ni aun ellos como apóstoles, si torcieran la Escritura, si trajeran un evangelio diferente, sea anatema. Pedro mismo fue confrontado con Pablo y le dijo: Pedro, lo que estás haciendo es de condenar, porque Pedro estaba predicando el evangelio de la circuncisión. Porque si usted lee el libro de Hechos capítulo 15, 1, 5, dice la Biblia que había una secta de los fariseos dentro de la iglesia en Jerusalén, y ellos mandaban que para ser salvos tenían que circuncidarse y tener que guardar la ley de Moisés. El evangelio siempre ha sido perseguido por la ley. Me atrevo a decirle que el evangelio no ha sido estorbado por Satanás como tal. Tenemos una lucha con el reino de las tinieblas. Una lucha que, por cierto, es una lucha ganada. Es cuestión de que usted crea de que Dios le venció a la cruz del Calvario. Es cuestión de que usted, hermano, crea que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. La Biblia lo declara en el libro de Juan. Yo creo a la palabra. Esta es la palabra de Dios. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Me gusta ese lema, porque es una verdad que usted y yo debemos de practicarla y creerla. Esta es la palabra de Dios. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer.
Yo creo lo que la palabra de Dios dice. En ese sentido, usted debe de atender a la palabra, usted debe de leer la Escritura. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias y nos metemos, hermano, yo no puedo dejar de leer de 1 a 10 capítulos diarios de la Escritura. A veces me tomo a la tarea de leer todo un capítulo. No, hermano, es que usted no tiene nada que hacer. Es que solo se requiere de 1 o 2 horas, hermano. Y yo también veo televisión, y yo también apoyo a mi esposa, yo también hago mis cosas personales. A Dios gracias, no trabajo, pero ¿qué hacer si hay aquí? Porque yo he hecho un trato con Dios, yo he hecho un pacto con Dios. Yo le he dicho, te sirvo o trabajo, una de las dos cosas. ¿Verdad? Y en eso estamos con el Señor. Porque la Biblia me enseña que Dios al que llama capacita, provee. Y mañana vamos a hablar de eso. Amén. Él dijo que el obrero es digno de su salario. Y por eso me mantengo predicando y gracias a Dios ya el calor está llegando y vamos a ir a predicar. Yo tengo un problema de operación en mi garganta. Con todo y eso yo grito, predico. Porque se me ha encomendado, es un mandamiento predicar la palabra. Entonces hemos estado hablando de que el predicador debe de conocer la Escritura, por lo menos los evangelios, las cartas paulinas. Hemos dicho que Dios ha preparado un pueblo gentil, una profecía de parte de Moisés en Deuteronomio 23-21, de que todos los gentiles iban a ser llamados a la salvación. Todos los gentiles iban a ser partícipes de la salvación. Y yo me atrevo a decirle que cuando la Biblia dice que la mies es mucha, los obreros pocos, es porque hay tanto pueblo gentil a quien hablarle. Sobra a quien hablarle. Permítame, déme un minuto. Gloria a Dios, perdón, pero la música se elevó y me estorba mi oído, pero sí me gusta tener una musiquita ahí. Así que hoy vamos a hablar de que somos un equipo con el Señor. Se oye mal, pero lo tengo que decir. Dios nos necesita. Dios te necesita para salvar las almas. Dios te necesita. Y para eso vamos a leer el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al versículo 19. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1, porque hay una información importante en el capítulo 10, ¿verdad? Que es el capítulo 10 es un capítulo de Romanos, es un capítulo que usted debería de conocer. Todo predicador debe de saber diferenciar entre la ley y la gracia. Usted debe de aprender a diferenciar, porque la ley mata, el Espíritu vivifica, y cuando predicamos ley, nosotros no estamos predicando buenas nuevas de salvación, nosotros estamos predicando condenación. Yo lo decía, cuando usted agarra un pasaje de la Biblia para motivar a la iglesia, que dé diezmo, que dé ofrenda, y usted haga un pasaje de la ley, usted está trayendo maldición a la iglesia. Porque en el Evangelio, para nosotros los gentiles, todo es por gracia, todo es una dádiva de Dios. Todo lo recibimos por medio de los méritos de Jesucristo. Usted y yo no tenemos que dar para ser prosperados, usted y yo no tenemos que dar para agradar a Dios, usted y yo tenemos que dar por gracia, por agradecimiento. La Biblia dice: de gracia recibiste, de gracia demos, conforme sean prosperados. La base del dar del cristiano gentil, porque hay que hacer una diferencia entre el judío cristiano y el gentil. Gentil es todo aquel que no es judío.
o sea, nosotros, a menos que usted pertenezca a una familia judía y sea de descendencia judía. De lo contrario, usted y yo somos gentiles. Se considera, ¿verdad? Se cree, que en el tiempo de la masacre México recibió una buena cantidad de judíos, aquí en México. Centroamérica igual. En El Salvador hubieron 30,000 judíos registrados que huyeron de la matanza que se hizo. Entonces se cree que también entre nosotros hay descendencia judía, que yo estoy seguro que no pertenezco a descendencia judía. Dicho eso, hay que reconocer cuando la palabra habla al gentil y cuando la palabra habla al judío. La ley es para ellos. En el monte Sinaí se escribió la ley para los judíos, para el pueblo de Israel. Nosotros somos ese pueblo que un día Dios le habló a Moisés y Moisés profetizó en Deuteronomio 23:21 de que él iba a provocar a celo con un pueblo que no es pueblo, porque el pueblo de Israel lo provocó a celo. Lo va a provocar a ira con un pueblo que no es pueblo, porque el pueblo de Israel lo provocó a ira. Y la ley es así, ojo por ojo, diente por diente, no así en nosotros. Dice un hermano, si nosotros aplicamos la ley del ojo por ojo, vamos a quedar todos ciegos. La ley del cristiano es el amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y os daré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El capítulo 15, versículo 12 dice, y este es mi mandamiento, no los de Moisés, el mandamiento de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Porque no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por los demás. Ese es el nivel y la excelencia del amor, cuando usted pone su vida por los demás. Por eso la Biblia dice que el ayuno que Él aprueba es cuando usted agarra su comida y se la da a otro. Ese es el ayuno que Dios aprueba. Ese es el que a Él le agrada. Cuando nosotros buscamos, ahora hágase una pregunta, ¿andamos en amor? Estamos lejos de la realidad. Y el amor tiene que ver con agradecimiento. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. La salvación se ha recibido por gracia. Yo he recibido sanidad por gracia, liberación por gracia, prosperidad por gracia. Tengo una familia por la gracia de Dios. Porque nosotros no éramos pueblo. A Dios le plació hacernos pueblo para provocar a celos. Por eso la ley y el pueblo de Israel, los judíos, siempre nos han perseguido hasta la muerte. Amén. Y la Escritura dice, ¿por qué? Porque tienen celo de nosotros. Tienen celo, dice la Escritura. Y en el celo siempre nos van a estar atacando. Porque Dios tomó una decisión de provocarlos a celos a ellos. Y es más, dice la Biblia en el libro de Romanos, que les puso un espíritu de estupor, una venda espiritual, un espíritu enviado de Dios, para que ni siquiera entiendan las cosas espirituales. Por eso es que usted habla con un judío, depende de su tiempo. En ellos hay ciencia y conocimiento, pero no hay revelación. Un judío no tiene revelación. Ellos tienen mucha información, tienen los libros, tienen libros más antiguos que la Biblia, más antiguos que la Torá, como ellos le llaman, de sabios, de ancianos que escribieron revelaciones. Ellos te enseñan misterios. Por eso Jesús dijo, escúchenlos, porque ellos tienen la información, nada más que no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Porque así es la ley siempre está señalando, la ley siempre está diciéndote qué hacer. Pero el que la aplica no lo hace. Claro, porque Dios es bueno.
Entonces, la predicación del Evangelio es para los gentiles. La predicación del Evangelio es para los gentiles, porque así Dios lo determinó. Y cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de lo que ellos les llaman perros. Aún Jesús les llamó perrillos. Como judío, él usó esa expresión. Mi alma alaba su nombre. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Deuteronomio 33, 32, 21. Leo la escritura en el nombre del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice, ellos me movieron a hacerlo. Estoy en Deuteronomio 32, 21. Moisés profetizando. Dice, ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también, dice, los moveré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Quién es esa nación insensata? Nosotros los gentiles. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 19, refuerza esa palabra y dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel primeramente? Que Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Somos ese pueblo que por causa de que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, se abrió una puerta, se abrió un portal espiritual para que nosotros pudiésemos entrar. No es que Dios haya desechado a su pueblo, sino que la Biblia dice que lo provocó a hacerlo y lo provocó a ira, porque ellos hicieron eso con él. Y bajo la ley, lo que da, recibes. Porque la ley produce ira, produce maldición. Entonces, todo predicador del Evangelio tiene que conocer la diferencia entre una predicación de la ley y una predicación de la gracia. Usted y yo, como gentiles que éramos, ahora somos reconocidos como hijos de Dios cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Digo cuando el Espíritu de Dios está en nosotros porque la Biblia dice en Romanos 9 que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no haga maletas. Usted es vástago que está en Cristo, pero el vástago que no tiene fruto, que no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia que es cortado. En la iglesia tenemos que tener. Pablo, ¿por qué le pregunta Pablo a los discípulos de Juan? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, ¿en qué pues fuiste bautizados? En la doctrina de Juan, en el bautismo de Juan. Juan bautizó con bautismo de ¿qué dice? De arrepentimiento. El arrepentimiento no produce salvación. ¿Cuántas veces usted no se ha arrepentido y lo vuelve a hacer? Hay que arrepentirnos de las cosas que hacemos, hay que arrepentirnos, ¿verdad? Pero lo que trae salvación es la fe en Jesucristo. Es la fe. Es la fe. Y por eso vamos a leer Romanos capítulo 10. Dentro del contexto gentil, no es por obras. Pedro le dice, escúcheme, Pedro le dice a los judíos, ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Obras. ¿Tengo que hacer yo? Nada. Si yo hago algo por mi salvación, entonces ya no es por los méritos de Cristo. Si yo hago algo por mi salvación, entonces ya no es Dios obrando en mí, sino que yo buscando la salvación. Y tenemos que hacer diferencia entre la predicación de Pedro
Y no es que Pedro esté equivocado, lo que pasa es que Pedro le está hablando a los judíos. Y Gálatas capítulo 3, versículo 7, repito, Gálatas capítulo 3, Pablo hablando a Pedro le dice: tú has sido enviado a predicar a los judíos y yo he sido enviado a predicar a los gentiles. Eso se decidió en el concilio, en la asamblea del libro de los Hechos capítulo 15, donde hubo un pleito, hermano, como el pleito que tenemos hoy en día con los bautismos, en donde en la iglesia donde estaban los discípulos había una secta de los fariseos que ellos enseñaban que el que no se bautizó. A mí me gustaría tenerlo aquí enfrente y que abramos la Biblia, que usted me haga preguntas. Me fascinaría tener la bendición de ser cuestionado en esto para llevarlo a la Biblia, para que no sea yo, porque cuando yo expongo pareciera que yo estoy contradiciendo una doctrina, pero es que la Biblia enseña solita. Dice la Escritura que la Escritura no es de interpretación privada. Lo que pasa es que no leemos, recibimos doctrina, pero no leemos la Escritura. Y yo le garantizo 100% que el que predica doctrina sabe que lo que un libro le está enseñando muchas veces contradice lo que la Escritura dice. Entonces está equivocado Pedro cuando dice: crean en ese, bautícense, arrepiéntanse. No, es la cosmovisión de un judío cristiano. Pero ¿qué dice Pablo? Que de acuerdo a Timoteo capítulo 1 versículo 2, capítulo 1 Timoteo 2:7 dice: digo verdad en Cristo y no miento. Yo he sido llamado a ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? Pedro, no, es Pablo. Pregúntese por qué Dios levantó a un profeta nuevo, a un apóstol nuevo. Porque Pedro no entendió la visión. Pedro no entendió el mensaje. Hechos capítulo 10, usted ve a Pedro discutiendo con Dios, porque el Señor le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Y eso es Biblia. Y no es un texto sacado para poner un pretexto, no. Toda verdad es paralela, consta de 2 o 3 testigos. Y todo lo que yo digo, yo lo respaldo con otros pasajes, para que se vuelva una verdad bíblica, una enseñanza bíblica, no mía, no de hombre, no lo que yo quiero creer. Por eso me gustan las Biblias de estudio, y lo he estado diciendo. Un predicador debe de tener una Biblia de estudio sí o sí. Debe de tener un diccionario bíblico. Cuando se manda a una persona a ejercer un privilegio de maestro, se le debe de equipar. No se le debe de dar solo un libro, porque quien escribió el libro podría estar equivocado. Y usted es responsable, usted que predica es responsable de no traer un evangelio diferente, sino que la verdad divina. Alabe. Entonces el tema de hoy es: Dios, oiga esto, Dios nos necesita para ganar almas. Dios no necesita de nadie. Bueno, veamos lo que la Escritura dice. Romanos capítulo 10, versículo 1 al 19, lo leemos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi oración, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, necesitaba los lentes. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, dice Pablo, a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué oraba Pablo por Israel para salvación? Porque Pablo pertenecía a ellos. Dice la Escritura: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, oiga lo que el pueblo de Israel hace con la ley, porque ignorando la justicia de Dios procuran establecer la suya propia con la ley, porque ellos creen que la salvación hay que ganársela. Ellos no creen en la salvación por gracia y están en la cosmovisión correcta, porque tienen
un espíritu, y yo menciono eso porque cuando usted va a predicar, usted debe de entender dos cosas. Una, que el hombre sin Cristo está muerto, dice el libro de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estaban en vuestros delitos y pecados. Así está el gentil sin Cristo, está muerto. Así estábamos nosotros, necesitamos que el Espíritu Santo viniera. ¿Cómo se produce la salvación? Lo vamos a ver ahora. Este no es trabajo solo suyo. Esto no es trabajo solo del Señor, solo del Espíritu Santo. No es trabajo solo de los ángeles. Dios te necesita. Y usted está callando. Usted está dejando de ser la boca de Dios aquí en la tierra. Yo decía, hemos estado predicando que no vamos a entrar a la tribulación. El problema es que ya estamos metidos, ya estamos con un pie adentro. ¿Por qué? Porque este evangelio no ha sido predicado. Y el Señor levantará su iglesia cuando este evangelio sea predicado. Así que es responsabilidad de nosotros ir y predicar el evangelio. Por eso, en ese sentido, gloria a Dios cuando invertimos dinero en misiones. Porque entre más avanza el evangelio, más cercana está la venida del Señor. Si no, nos va a tocar vivirla. Que la palabra se tiene que cumplir. Por eso unos predican que vamos a entrar a la tribulación y otros predican que no vamos a entrar a la tribulación. La Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado, entonces será el fin. Pero para que este evangelio sea predicado, Dios no necesita a usted, a mí, lo dice la Escritura. Versículo 3 del capítulo 10 de Romanos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, oiga, deje la ley, tírela por ahí. El fin de la ley es Cristo. Usted no puede incluir la ley cuando usted predica. Estamos en el tema del evangelismo. Un seminario, un pequeño seminario ahí tocando algunos temas. ¿Cómo ganar almas? Para ganar un alma, usted tiene que saber de Cristo y predicarle a Cristo. Si usted gana un alma predicando el judaísmo, usted ha ganado un alma, y Jesús lo dijo, lo hacen más hijos de Satanás. Usted no ha ganado un alma para Cristo, usted ha ganado un alma para el judaísmo. Usted mismo puede estar viviendo bajo el judaísmo. Y al otro día hablábamos de Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, que nosotros en Cristo estamos completos. Nosotros no necesitamos andar dando para recibir. Todo lo recibimos por los méritos de Jesucristo. Nosotros no necesitamos circuncisión porque ya hemos sido circuncidados en el corazón. Nosotros no necesitamos andar celebrando fiestas porque Cristo ya cumplió la ley por nosotros y nosotros estamos en Cristo. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:13 que nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo que salva. Porque el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. Mientras tanto, en el vástago, el pámpano, usted puede estar en Cristo, pero si usted no tiene el Espíritu Santo y no produce el fruto del Espíritu, usted es pámpano, que ya lo hablamos, es pámpano que no trae fruto y es tirado, es quitado, es cortado. Eso es relativo a la cizaña. Los pastores saben quiénes producen fruto y quiénes no producen fruto. Uno lo ve, uno lo entiende. Para eso Dios nos ha puesto como ministros. Y cuando digo producir fruto, no estoy hablando de que usted sirva o no sirva en la iglesia. Estoy hablando de los frutos del Espíritu. Pero no me quiero alejar de eso porque eso ya lo vimos en los videos pasados. Dice, el fin de la ley es Cristo. Si usted predica el Evangelio, las nuevas buenas de salvación, usted tiene que dejar la ley. Porque la ley condena, la ley mata, el Espíritu vivifica. Romanos 7:6 dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu vivifica, el Espíritu no condena a nadie. El Señor hablando en el Espíritu a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio.
Él le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando la ley la justiciaba, cuando la ley la condenaba, y le digo a aquellos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué Jesucristo siempre alteraba el mandato de la ley? Porque era sacerdote. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Levítico. Y Jesús, conociendo la ley, siempre la espiritualizaba. Porque la ley, hermano, trae liberación de conciencia externa, aunque el hombre esté atrapado adentro. Si no, mira estos. ¿A qué le accedió Dios? A su conciencia. Y es que para poder convencer a un hombre de pecado, justicia y juicio, que no es nosotros quien lo hace, lo vamos a ver, es el Espíritu Santo. Necesitamos que usted y yo hablemos. Iba Jesús entrando a Jerusalén y iban gritando que Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes. Y le dijeron al Señor, dile a tus discípulos que se callen. Él dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. No es que literalmente una piedra hablara. No es que literalmente. Aunque eso es posible, si Dios es Dios. Sino que si nosotros no hablamos, alguien lo va a hacer. El otro día, yo subí un video y lo voy a buscar por ahí. Un borrachito, hermano, en Guatemala. Andaba en un tianguis predicando el evangelio. Borracho, eso es una piedra. Es que hay gente que habla, hay gente que no es cristiana, hermano, y habla del Señor. Y dice, no, yo conozco que la iglesia del Señor. Dice, ¿usted es cristiano? No, pero yo reconozco que es Jesucristo. Ahí está ese multimillonario. ¿Es cristiano el hombre? La Biblia dice que por su fruto lo conoceré. ¿Es cristiano Trump? Dice la Biblia que por su fruto lo conoceremos. ¿Soy cristiano yo? Bueno, por los frutos me conoce. Usted dirá, ¿es cristiano usted? Por los frutos. Usted puede estar en la iglesia, es más, usted puede estar en Cristo. Y si las obras de la carne gobiernan su vida, usted tiene un problema, porque el que practique el pecado, dice la Biblia, no va a heredar. Es que en Cristo somos nuevas criaturas. Y este pasaje también nos enseña que todo predicador debe de dejar de predicar la ley. Todo lo que trae con la ley condena, la ley señala el pecado. Ese fue el propósito de la ley. Por eso usted no puede ir cuando ves a gente manifestándose con sus banderas, declarándose homosexuales. Ya prediqué yo el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. El homosexualismo no es el pecado. El lesbianismo no es el pecado. Es el resultado del pecado. Es el resultado, dice la Escritura, que por no tener en cuenta a Dios, por no darle alabanza a Dios, por no reconocer a Dios, Él los entregó. El ser homosexual es un castigo. Y usted llega a condenar a los castigados. ¿Cuánta gente no ha sido condenada? Por eso es que el homosexual y la lesbiana no quieren nada con el Evangelio, porque nosotros carecemos de amor. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, capítulo 6, versículo 9 en adelante, y estos erais vosotros, dice. Y habla de los adúlteros, fornicarios, ladrones, hechiceros, los que se echan con varones. Pero ya habéis sido, dice el Señor, lavados con la sangre preciosa de Jesús. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Entonces la predicación del Evangelio es para todos ellos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, eso nos incluye a nosotros. Por cuanto todos pecaron, incluye a los judíos. Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio es para el predicador. La buena nueva de salvación es para el predicador. Usted no debe ni puede llevar un evangelio diferente, sino un evangelio de amor, de restauración. Usted no puede decirle
usted carece, usted está haciendo un juicio cuando le dice, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿Quién te ha puesto, dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 6, como juez? Yo no puedo decirle a alguien. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, a los pecadores, sino que los pecadores sean salvos por Él. Ya la Escritura estableció que el que no cree ha sido condenado, pero la condenación no nos compete a nosotros declararla. ¿Por qué? Porque cuando hacemos juicio estamos haciendo ley, y cuando hacemos ley nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios, y cuando hacemos el trabajo de Dios, ¿cuál es el problema de la ley? Que lo que tú condenas, te condenas a ti mismo. Entonces nosotros debemos de aprender a no llevar un evangelio diferente de condenación, sino de salvación, porque te condenas a ti mismo. A mí me enseñaron cielo o infierno, me subía a los autobuses, me agarraba, les pagaba. Yo no sé si aquí se puede hacer esto, pero a lo mejor lo haga, porque yo me subía, le pedía permiso al chofer, me subía a los autobuses, le pedía permiso al chofer, ¿verdad? Esos autobuses grandes, y pagaba mi pasaje. Me subía, me agarraba del tubo que va allí, y ya yo había aprendido mi pasaje para no irlo ya leyendo, y el autobús abría la Biblia, pero yo ya lo tenía, no lo leía, lo llevaba en la mente. La Biblia dice esto, y frecuentemente mi pasaje preferido es San Juan 3:16 hasta el 21, porque el pasaje hay que leerlo completo. La gente no se va a condenar por el pecado, ese pasaje lo explica. La gente se va a condenar porque, aún siendo pecador, rechazan la salvación al Hijo de Dios. Ese es el mensaje que debemos de llevar. Y no estás condenando a nadie, porque la misma palabra que yo os he hablado, dijo, el Señor no condena a nadie, yo no vine a condenar al mundo. La misma palabra que yo he hablado, dice Él, esta te va a condenar en aquel día, ni siquiera hoy, en aquel día. Y nosotros mandamos gente al infierno. ¿Quiénes somos? Cuando nosotros mandamos gente al infierno, les va a caer fuego. El otro día allá en Brasil andaban haciendo burla del Señor. Él les dio permiso. Usted no se enoje por eso, Señor. Del Hijo del Hombre pueden decir lo que quieran, dijo el Señor. Va. Les dio permiso hasta que se burlen de Él. Pero no del Espíritu Santo. Y nosotros andamos queriendo defender al Señor. Mire, hermano, Dios se defiende solo. Deje de andar peleando con nadie. Haga misericordia con esa persona que te habla mal del Señor. No podemos llevar ley al evangelismo. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: la justicia que son por obras, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yo le estoy predicando Biblia. Yo no le estoy predicando un manual ni lo que dice el obispo. Yo le estoy predicando palabra de Dios. Usted puede preguntarme cómo respalda eso. Usted puede refutar, porque la verdad no puede ser refutada. No puede. Y la verdad es Cristo, es la palabra. Nadie puede venir y refutarla. Si usted tiene un argumento que vote esto, entonces yo tengo un problema, porque lo que estoy predicando no es genuino. Alguien puede refutarlo, pero es que la Escritura no necesita más que leerla y pedirle discernimiento a Dios para entenderla. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. La fe tiene que ser confesada.
Por eso cuando usted ora por un enfermo, tiene que declararse sano en el nombre del Señor. Yo soy sano. A mi hermano le dio cercosis. Eso tiene que ver con comer puerco, después ir al baño. El parásito del puerco con las heces vuelve un gusano poderoso. Mi hermano cree que en un baño él agarró ese virus, en un baño público. Por eso tenga cuidado. Y a él se le hizo unos gusanos en la cabeza y unos nichos de los gusanos. El médico antes de eso le había dado a la esposa. A la esposa la operaron porque tenía seguro, quedó vegetal y murió. 6 meses vegetal y decidieron desconectarla. A los meses mi hermano cae, medicina tras medicina, lo queríamos llevar a Estados Unidos, lo queríamos llevar a Cuba, porque mi hermano estaba platicando y de repente pum, caía. Y yo me acordé de un predicador, de Yogi Cho, un siervo de la Asamblea de Dios, que ya pasó a estar en la presencia del Señor. Él hablaba acerca de la cuarta dimensión, del poder de la fe y la confesión. Y le dije a mi hermano, vamos a hacer una cosa, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a orar y vamos a creer que esos gusanos se mueren en el nombre de Jesús. Todos los días, cuando nos despertemos, vamos a declarar, lo que creemos lo vamos a declarar. Oramos, le puse las manos encima, oramos y matamos por fe los gusanos. Y todos los días lo declarábamos, en el nombre del Señor, se muere, desaparecen los gusanos. Hermano, a los 6 meses los gusanos se fueron. Mi hermano andaba lúcido, de repente otra vez recayó, lo llevamos al médico, le hicieron un examen y resulta que los nichos, el gusano había dejado huevitos allí. Y mi hermano venía llorando, preocupado, porque ya su esposa había muerto, porque ya no había dinero para comprar medicina y mantenerse lúcido. Le digo, bueno, si se murieron los gusanos, se van a morir los huevos. Y empezamos a orar otra vez. Llevó un proceso de 1 año. Mi hermano está allá, el diablo lo ha querido matar porque soltó el ministerio. Él lo ha pasado a llevar un carro, lo dejó tan mal que yo cuando lo fui a ver, que lo recogieron, yo le dije, Señor, llévatelo. Mira cómo sufre mi hermano, llévatelo. Estaba hecho pedazos. Espero que ya haya entendido. Dios lo ha bendecido, le ha dado una esposa, está en Estados Unidos. Pero él es el ejemplo ministerial en mi casa. Mi madre parió pastores. Mi madre parió pastores. Por eso su vientre fue atacado. Porque hay un pleito entre la simiente del Señor. Pero ella parió pastores. Cumplió su propósito aquí en la tierra. Y el pasaje dice, el que por las obras de la ley se justifica, ese no vive por fe. Por eso perdóneme. Por eso cuando le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada. Usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos. La salvación está provista. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Es fe. La salvación es por fe. Y ahí es donde nos justificamos, cuando creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, dentro de la cosmovisión de Pablo a los gentiles, usted es salvo cuando cree y confiesa. Eso lo dice la Escritura. Aquí no hay obras. Aquí no hay qué tengo yo que hacer. En los judíos sí hay obras. Por eso el mensaje de Pedro es diferente al mensaje. Predican a Cristo, pero el mensaje de Pedro es diferente al mensaje de... Lo que pasa es que, y sabe hermano, nuestros líderes, los hombres de Dios que están allá en eminencia, ellos saben esto. Lo que pasa es que hay que desbaratar 100 años de iglesia, 100 años de doctrina. Pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Usted puede decir, pero no, es que esta es la doctrina de la iglesia, pero no es palabra de Dios. Es un evangelio diferente.
Y Gálatas capítulo 4, Pablo dice, echemos fuera la ley, echemos fuera la esclava, para que se quede la libre. Y más son los hijos, dice la Escritura. ¿Usted quiere un crecimiento en la iglesia? Más son los hijos de la despreciada. Más son los hijos de los gentiles. Somos más. A los judíos se puede contar con los dedos. Hermano, el pueblo gentil, dice Juan, que había una multitud tan grande que nadie podía contar. Y esa escritura se tiene que cumplir. Cuando usted se mete a Google y pregunta cuántos cristianos hay, por lo menos confesos, Google todavía da una cantidad. Cuando usted le pregunte a Google cuántos cristianos hay, ya no sabemos, entonces viene el fin. Ya ahorita ya no sabemos, ahora todo el mundo es cristiano, los gentiles se salvan, pero para eso el Señor nos necesita. Y dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, no yo, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero aquí viene la interrogancia, aquí viene el llamado. Jesús dijo, id, es una orden dada por el Señor. Id a ser discípulos. Amén. Que leemos el pasaje, pero lo desgranamos. Si usted va a sacar el texto de la Biblia, sáquelo todo. Pero el pasaje dice, id a ser discípulos, bautizándolos. Saque el texto, sáquelo todo. Igual que el que condena a los tatuados, bueno, saque todo el texto, porque dice que el que se rasura también está pecando. No puede sacar la mitad del texto. La homilética no te permite hacer eso. Tú no puedes decir algo que está, o lo sacas todo el texto, o no lo prediques. A mí me hacen sentir torpe cuando hacen eso. Y si yo hago una pregunta de eso, se molestan. Y no estoy hablando de bautismo. Estoy hablando de que no podemos. Si usted cree que el texto está fuera de contexto, o no es de Dios, o no es inspirado, sáquelo todo. Usted no puede solo sacar ser bautizado y puede dejar hacer discípulos. Aunque está más que claro que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre de Jesús. Por eso yo me he bautizado en el nombre de Jesús. Pero no podemos sacar de contexto el texto, sino que lo que tenemos que hacer es buscarle la interpretación correcta. Y es que en él habita toda la deidad. Deje de andar peleando por los bautismos, por el amor de Jesucristo. Ande en amor, no ande en conocimiento. Pablo dijo que el amor edifica, el conocimiento envanece y divide al cuerpo de Cristo. Usted no puede y no debe decir que aquel no es cristiano. Usted no puede ir a evangelizar y señalar a la iglesia del Señor por su doctrina. Déjelos. Jesús dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y los discípulos estaban enojados porque no seguían con él. Mira que ellos están hablando en tu nombre y es que no andan con nosotros, no andan en mi doctrina. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Porque los discípulos judaizantes siempre condenación. Hacemos caer fuego. Oiga, los discípulos del Señor querían callar a los pentecostales, querían callar a los bautistas, diciendo, hacemos caer fuego del cielo, Señor. A mí me hubiera gustado que el Señor les hubiera dicho sí, pero no a ellos, sino que a ver, veamos si tienen ese poder, veamos si chamuscamos ese cerro con ustedes. ¿Cuál fuego? ¿Cuál fuego? Ellos habían leído de Elías, ellos habían leído de Moisés, que tenían el poder de abrir el mar, de hacer descender fuego del cielo, de detener el sol. Pero los judíos, hermano, los discípulos de Jesús no llegaron a esos trotes. Podemos llegar,
Porque Elías dice, sujeto a pasiones como las de nosotros, logró esos niveles espirituales, mayormente nosotros ahora. Jesús dijo, cosas mayores que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Dice la Escritura, mire, yo quiero que usted preste atención a esto. Porque todo, versículo 14, ¿cómo invocarán? Oiga, aquí viene el mensaje, aquí viene la enseñanza. ¿Cómo invocarán? Capítulo 10, versículo 14. El Señor te necesita. Dios te necesita para ganar las almas, para ganar a los gentiles. Esa multitud que Juan ha visto. Dice, pero ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo confesarán al Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Voy a tomar ese pasaje literal. Usted se preocupa porque sus pies estén limpios. Usted se preocupa porque sus uñitas estén bien arregladitas, que no haya uñero. Usted presume, rasura, presume sus pies. ¿Sabe quiénes tienen pies hermosos? Tomándolo literalmente, los que predican la palabra. Mire, usted que predica el Evangelio no me deja mentir. Si hay un gozo, por eso David decía en el Salmo 51, vuélveme el gozo de la salvación para que yo pueda predicarle a otro. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque si algo produce gozo, hermano, es cuando viene de predicar, es cuando ha ganado un alma. Hermano, si usted nunca ha ganado un alma para el Señor, usted no ha experimentado ese gozo, esa alegría que se siente, porque se contamina el cielo. Dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y eso te contamina también a ti. Hay un gozo. Regresas a tu casa contento, me gané un alma. Decía el hermano López, los vi, les hablé. Ese hombre es un predicador. Yo desde que llegué a la iglesia y lo oí hablar, dije, este es un predicador. Entre otros 3, 4 que hay en la iglesia. Ese hombre es un evangelista, al que honra y la gloria sea para el Señor. Ese hombre es un ganador de almas. Su esposa tiene el amor de Dios. Yo la oigo cada vez que participa, cada vez que dice algo, es edificante. Allí la ve usted callada, la hermana. Su matrimonio rema sohamay que le va a ser ejemplar en la iglesia, y la gloria sea para el Señor. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son unos ganadores genuinos de alma, esos ancianos. Yo entre ellos, como anciano, yo no le llego a los talones a ese hermano. Siempre que sale trae un testimonio de que le habló a alguien. El domingo yo le decía, yo me gozaba porque un hombre al verlo, allí me vio a mí, ahí vio al pastor, ahí vio a los ancianos, allí te vio a ti. Pero cuando ese hombre vio a quien le predicó el Evangelio, se puso de pie y le dijo, aquí estoy, yo soy el que tú le hablaste allá. Yo dije, este hombre es él. Yo no me fijé tanto en el hermano, yo me glorié en el Señor por mi hermano López. Es un predicador genuino del Evangelio. Yo quisiera aprender de él aquí en Tijuana. Ahí está en la iglesia. Ahí está. Gloria a Dios por eso. Creo que la esposa es la hermana Amanda. Es una mujer de Dios, tiene el fruto del Espíritu. A Dios la gloria. Entre otros en la iglesia. Hablemos. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. El otro día el hermano Gilberto decía que ese es un pastor genuino. Y la Biblia dice que en parte hablamos y predicamos, en parte profetizamos. Quiera Dios que todo sea una profecía sobre este hombre. Que Dios lo está tocando, Dios lo está llevando.
todo lo que se le levanta es porque el enemigo sabe a lo que Dios te ha llamado, varón. Mi alma alabe a Dios porque Dios es bueno. La gloria sea para el Señor. Dice la Escritura: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nos ha oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Evangelio, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras también. Digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Se abrió la puerta para los gentiles. La profecía de Moisés en Deuteronomio 23:21 se cumple en el tiempo de la gracia. Pablo dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Si usted hizo una obra, eso es ley. Usted es salvo por fe. Porque aquí la Escritura lo está diciendo claramente en el capítulo 10. Si usted es gentil, usted no puede ser salvo por las obras, porque esa es justicia suya. Esa es justicia suya. Discúlpeme. Esa es su justicia. Lo dice el libro de Romanos capítulo 10. Perdónenme, por favor. Pero es que si yo no hablo, las piedras van a hablar. Y hay una palabra fuerte para mí en el libro de Jeremías capítulo 33. Que si yo no hablo por temor, el temor vendrá sobre mí. Y cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene temor, empieza a hundirse. La gente no se ahoga por el agua, la gente se ahoga por miedo. Porque cuando usted ya está ahogado, usted flota. Si usted no tuviera miedo, usted flotara. Pero el miedo te hunde. Y si yo tengo miedo a predicar la palabra, que a veces contradice la doctrina, entonces yo tengo un problema con papá. Y yo quiero evitarme ese problema con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un precio predicar la verdad. A veces somos desechados, menospreciados, botados de lugares. Pero la verdad siempre prevalece. La verdad hace libre. Ahora, dicho esto, queda claro que el Señor nos necesita. Le pongo dos ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 10, ¿qué dice la Escritura? Mire, hermano, la Biblia dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Aunque a los judíos no les guste, Él tiene misericordia. Él decidió salvar a los gentiles. Jesús dijo: mire el equipo de trabajo para un alma. Por eso se hace fiesta ahí arriba. Y porque cada alma, de acuerdo a Isaías 53, es el fruto de la aflicción de Cristo. Isaías 53:9. Somos el fruto de la aflicción de Cristo. Somos salvos por sus méritos. Somos salvos por gracia. Y gracia significa don inmerecido. Usted y yo no teníamos que hacer nada. Es más, un muerto no puede hacer nada. Mire cómo se da la función de la salvación, para que entendamos que Dios nos necesita. Y usted está callado, Dios le va a demandar. La Biblia dice en Ezequiel que usted y yo somos atalaya, y si nosotros vemos venir al enemigo y no apercibimos al otro, dice que la sangre de él va a ser. Usted tiene que hablar del Evangelio a donde vaya, sí o sí. Se subió a un taxi, usted hable del Evangelio. A un colectivo, a un autobús, a un avión. Esté en la calle, en la tienda, está pagando, está hablando por teléfono. Usted, toda la gente que usted tiene en las redes sociales, usted tiene la obligación y la responsabilidad de hablarle de Cristo. Somos la boca del Espíritu, somos la boca de Dios, somos la boca del Señor, somos un equipo con los ángeles. Ve al equipo de trabajo.
La Biblia dice, y tengo los respaldos bíblicos, en Romanos 9:15, dice, Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. En el libro de Juan 6:44, Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo enviara. Mira el trabajo. Dios tiene misericordia de alguien, lo ve, lo trae a Cristo. El Espíritu Santo, dice el libro de Juan 16:8, es quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Los ángeles, según el libro de Hebreos, son colaboradores para que las almas vengan al Señor. Pero ¿sabe quién tiene que hablar? Nosotros. Nosotros tenemos que hablar. Y Dios está salvando almas. Dios ha declarado salvación para todos los gentiles. El Señor ya murió en la cruz del Calvario por ello. El Espíritu Santo está convenciendo al hombre de pecado, justicia y juicio. ¿Sabe quiénes son? Los ángeles están colaborando. ¿Sabe los únicos que están callados, amordazados? Somos nosotros. Porque somos culteros, fiesteros, pero no somos ganadores de almas. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. Él nos necesita, papá nos necesita, Él te necesita. Si vas al tianguis, cómprale. Antes de pagarle, para ganarle su voluntad, pregúntale, ¿es usted cristiana? Cristo le ama. Dios le ama, Él envió a su Hijo unigénito, porque el amor es de Dios manifestado en Cristo. Hay gente, hermano, que ya está apta, ya está lista, ya la mía está madura, dijo el Señor, que solo necesita que usted y yo le hablemos. Hay gente, hermano, que se ha muerto sin Cristo y sin esperanza y ha estado con usted. A esa gente Dios te la va a demandar. Esa anciana, ese anciano, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, que un día lo cuidaste en tu casa, aprovéchalo para hablarle de Cristo. No es casualidad. Usted no me deja mentir. Usted está allí porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que lo que voy a decir es una verdad. El Espíritu te dice, háblale, yo quiero hacerlo, pero no puedo. Ya Dios lo marcó para salvación. Ya el Señor murió por él. El Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, justicia y juicio. Los ángeles ya colaboraron. Solo nosotros somos los boca dura, que no queremos colaborar para que otro se salve. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero cuando no evangelizamos, cuando no hablamos de Cristo, somos unos mal agradecidos. Si usted no es predicador del Evangelio, usted es un mal agradecido. De gracia recibimos, de gracia demos. Al pecador, a la prostituta, al homosexual. Yo le traigo un mensaje de esperanza. Aquí hay jóvenes que venden droga, que yo sé que son homicidas. Yo les traigo un mensaje de esperanza. Porque para ellos es la palabra. Para ellos es la palabra. Yo no puedo llevar un mensaje de condenación, aunque sé que violó, extorsionó, estafó, vendió droga. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo condenar al pecador porque yo mismo vengo de ahí. El evangelismo tiene que ver con que un hambriento que encuentra un pan le diga a otro hambriento, ¿dónde está el pan? Eso es gracia y misericordia. Haga misericordia, haga gracia. Predíquele a otro. La Biblia dice, para muestra un botón de que somos un equipo, dice que Cornelio hacía buenas ofrendas y oraba, eran obras. Eso no lo salva. Eso son piedades, pero eso no lo salva. Y lo que está diciendo Romanos 10, versículos 5 y 6, que las obras no salvan a nadie. Aunque Cornelio era un gentil que había levantado un templo según la historia, había ayudado, estaba congraciado con las sinagogas, pero era necesario que reconociera al Señor Jesús. Para eso el Señor, listen, escúcheme, para eso el Señor escogió a Pedro. Y dice la Biblia que estaba orando y ¿quién llegó? Un ángel trajo un mensaje para Cornelio. Un ángel. Y el ángel le dijo, manda por Pedro, porque necesitaba la boca de Pedro para predicar el Evangelio. Escúcheme. Vea la problemática donde está.
Vea la problemática doctrinal donde está. Y dice que Cornelio envió donde Pedro, y Pedro dice que estaba en éxtasis porque no había comido y vio una visión. Y el Señor le habló, el que salva le habló. Ya metimos a los ángeles para la salvación de Cornelio, su familia y sus amigos más cercanos. Parecieron los ángeles, le dijeron a Cornelio, manda donde Pedro. Allá estaba el Señor, hablándole a Pedro en la hora de comer, hubo un éxtasis. El Señor le habla a Pedro y le dice, Pedro, hace descender un lienzo. Porque el Señor ya conocía la cosmovisión, la enseñanza de Pedro judaizante. Y le enseña con manzanitas. Y le dice, Pedro, mata y come. ¿Quién le está diciendo a Pedro, mata y come? ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Preparándolo para ir a predicar a los gentiles. Le estaba enseñando que la ley no era necesaria, que el evangelio no tiene nada que ver con la ley. Lo estaba quitando de la ley y poniéndolo en un ministerio para los gentiles. Pero Pedro no pasó el examen. El Señor le estaba diciendo, pero pudo más la ley que lo que el Señor le estaba diciendo. Y dice la Escritura que este hombre, por 3 veces el Señor le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y qué le decía? No, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. La ley. No quería soltar la ley. No quiso soltar la ley. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Esa prostituta, ese homosexual, ese borracho, ya fue santificado. Dice la Biblia, preguntándole Daniel al ángel, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando el pecado se ha quitado de la tierra. El pecado ha sido quitado. El pecado se sigue enseñoreando por culpa de la ley, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Quién lo mató? Jesús. Ya no se enseñorea de nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Tenemos un poder superior que se llama Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, no, Señor. No, Señor. Hasta que el Señor lo convenció. Pedro, lleno de la ley, empapado de la ley, dice, ¿qué quieren? Le dijo. No, es que aquí nos manda Cornelio para que vayas y a predicar. Va Pedro, de mala gana, pero va. Si usted lee el libro de Romanos, de Hechos, capítulo 10, pues ahí está la historia, todo el libro de Hechos, capítulo 10. Y entonces Pedro llega donde los hermanos, de los futuros hermanos, donde por primera vez el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. No a la manera de Pedro allá en el Pentecostés. Es un advenimiento diferente, yo lo he predicado en este lugar. Allá se les dieron idiomas, aquí se les dan lenguas, que se requiere el Espíritu Santo para interpretarlas. Alabe, porque Dios es bueno. Alabe a Dios, eso es Biblia. Te puede refutarla si usted quiere, usted puede llamarme, o yo lo invito a mi casa, está invitado a mi casa. Llámeme, nos tomamos un café, abrimos la Biblia y hablamos. Alabe a Dios. Entonces Pedro, dice la Escritura que llegó allá. Ya involucramos a papá, a los ángeles, a Jesús. Dice que cuando Pedro llegó les dijo, como verso 32 del capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Dios me habló, cuando el Señor me habló, yo vine sin refutar. Mentiras, él estaba refutando. Refutar significa no atenderle a Dios, no creer lo que Dios está diciendo, contradecirle. Él decía, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido. 3 veces le tuvo que enseñar el Señor. Por eso pregúntese por qué apareció Pablo como apóstol, habiendo 12. Porque si en Pedro, que se le había revelado que Jesucristo era el Señor, no había espacio, no había depósito para que la gracia se entendiera en su cosmovisión, porque él estaba empapado de la ley. Era un hombre espiritual, se mataba. Porque un hombre espiritual sin conocimiento es peligroso. El Pedro mató a Ananías y Zafira por una ofrenda. No lo invite a un culto. Si este domingo llega Pedro a predicar a la iglesia, a la tercera iglesia, yo no voy a ir,
porque seguramente me va a matar, porque ¿cuántas veces no me he clavado los diezmos? ¿Cuántas veces el Señor estando allí te ha dicho, da tanto de ofrenda? No lo das. O engaña, le pones mi diezmo y ya le sustrajiste. Tu Pedro mata cristianos. Alabe. Entonces dice la Escritura que Pedro estaba todavía hablando, y ¿quién apareció en esencia allí? El Espíritu Santo. Allí nadie preguntó qué tengo que hacer para ser salvos. Allí la gracia se derramó sobre los gentiles y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y la teología de la salvación de Pedro cae a tierra con los gentiles. Con los gentiles. Y entonces dice, ¿puede alguien impedir el bautismo? Ya no dice ni arrepentimiento, ya no dice para ser salvo. ¿Por qué? Porque Romanos 8:9 dice que el que tiene el Espíritu de Dios ya es de Dios. 1 Corintios 12:13 dice que el que tiene el Espíritu Santo nos bautiza y nos mete en el cuerpo de Cristo. Eso nos da la garantía, dice Efesios, de que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta el polvo de la tierra. Usted, hermano, se va a llevar la presencia del Espíritu Santo. Listen, escúcheme. A usted lo van a enterrar. A mí me van a enterrar en una caja, me van a meter allí, y yo no voy allí sin Espíritu Santo. Ahí está la presencia de Dios. Y cuando la trompeta suene, vámonos, va a decir el Espíritu de Dios. Ya no vamos. Ya no vamos. La unción está allí. Por eso me gusta el pasaje que dice en el Antiguo Testamento del profeta Eliseo, que dice que mataron a un hombre y lo tiraron donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó? Había tanta unción que recobró vida. ¿Qué había en Eliseo? La unción, ahí estaba. Aún ya muerto, ahí estaba la presencia. Alabe. Entonces Pedro dice, cambia su teología de la salvación. Y dice, ¿puede alguien impedir que ellos sean bautizados? ¿A quiénes les dice? A los de la circuncisión que estaban ahí, porque ellos se asombraron, su teología cayó a tierra, ellos se asombran de que sobre nosotros los gentiles, por gracia, no por obras, porque ni siquiera somos de la ley, el Espíritu Santo se derramase sobre nosotros. Y hablaban en lengua. ¿Quiénes? Cornelio, no. Cornelio, su familia y sus amigos más allegados. Llegó la salvación a los gentiles. Pero tenía que haber alguien que fuera a predicar. Usted ve a Felipe. Felipe, dice la Biblia, que el eunuco, no siendo judío, venía de Jerusalén de adorar. Él conocía la ley mosaica, las fiestas. Y seguramente este hombre, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 12, se había vuelto al judaísmo. Tesorero de la reina de Candaces. Estaba ya adorando, desde allá lo vio Dios adorando. Dios lo vio adorando. Este hombre compró un pergamino o alguna copia de pergamino de Isaías 53 allá. Y lo traía leyendo. Pero mientras él venía en el carruaje, ya Dios tenía misericordia de él, dice la Escritura. Déjeme hacer una escena de esto. Allá estaba el eunuco, reina de Candace, de los etíopes. Eunuco porque su miembro viril había sido cortado, sus testículos mayugados. Los que servían a las reinas tenían que ser capados, si usted si lo quiere ver o entender. Dios lo vio adorando. Dios tuvo misericordia de él. Le ayudó, me imagino que el Señor lo hizo comprar. El Espíritu Santo lo hizo comprar. Un pergamino, una copia de pergamino del libro de Isaías 53. Y ahí venía en su carruaje. Mientras él venía en su carruaje, un ángel bajó del cielo y le dijo a Felipe, Felipe, vete al desierto
Y yendo al desierto, dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, acércate a ese carruaje donde viene aquel que ya Dios tuvo misericordia, que ya los ángeles ya hicieron un equipo, a ese que el Señor ya le venía hablando a través de la Escritura, a ese que el Espíritu Santo ya lo había convencido de pecado, justicia y juicio, que él necesitaba más que Felipe le hablara. Usted tiene que ser un Felipe, un evangelista. Yo tengo que ser un evangelista. Todo el que ha recibido por gracia tiene que predicar a Cristo. Dios está trabajando en eso, salvando almas. El Espíritu Santo está convenciendo de pecado, justicia y juicio. Hay ángeles cuidando las almas que ya están listas para que puedan dar el paso de fe. El Espíritu Santo ha convencido de pecado y justicia de juicio. Acércate, súbete. Cuán hermosos son los pies, pero ¿cómo irán si nadie les predica? Dice la Escritura, que leíamos en Romanos 10. Pero ¿cómo irán? ¿Y cómo irán si no son enviados? No son capacitados, no son enviados. Tiene que haber un seminario de evangelismo todos los años, sí o sí en la iglesia. Tenemos un montón de gente acomodada en la iglesia, cultera, diezmadora, ofrendadora, cuida baños y cuida parqueos, pero no predica el evangelio. No habla de Cristo. Somos la boca de Dios, iglesia. Somos nosotros. Mire qué privilegio tan grande. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Primera de Proverbios 11:30. Él nos ha llamado para predicar. Él nos ha incluido en el plan de salvación. Esperando que de gracia recibimos, de gracia demos. Le vuelvo a repetir. Yo no soy teólogo ni escatólogo. Pero si este evangelio no es predicado, vamos a entrar a la tribulación. Porque el fin será cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo. Y esa palabra se tiene que cumplir sí o sí. Cristo ya hubiese venido, lo que pasa es que nos piden para misiones y no sembramos. Y si en algo usted debe de sembrar, es en misiones. Y si en algo usted debe de sembrar, es en evangelismo. Ahí hay un montón de folletos y Biblias todas arruinadas que ni usted las puede leer. Folletos que no se pueden ni ver. Usted ve ahí un montón de tinta, ¿ve? Porque las letras son tan pequeñas. Porque la iglesia no tiene un fondo evangelístico para comprar Biblias. No tiene un fondo evangelístico para mandar a hacer sus propios folletos. No tiene, a mí me gusta invertir en esos folletos chip que tienen. Cuestan 4 pesos cada chip. Vaya a una librería, pídalo por Mercado Libre. 4 pesos. Y usted ve, yo he hecho esos experimentos con la iglesia, con los que han andado evangelizando conmigo. Yo les he dado folletos, de esos folletos que no se pueden leer, hermano. Y yo veo cómo la gente por educación lo agarra, pero cuando usted se regresa, usted ve el tiradero de folletos que ni usted ha leído. Claro, eso valen 30 pesos. 100 folletos valen 30 pesos ahí ahí está la percha de folletos. Que ni usted los quiere leer. Invierta en el reino. Mañana vamos a hablar de cómo los métodos de evangelismo. Y uno de los métodos de evangelismo es dar un buen folleto ilustrado. Cuesta dinero. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que invertir. ¿Sabe por qué ya no hay evangelistas? ¿Sabe por qué los evangelistas se han hecho pastores? Se han hecho profetas y algunos se han hecho hasta apóstoles. Porque no sembramos en ellos. Ellos tienen hambre, tienen una familia. Y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y esa palabra que el Señor dio, lo dio para los evangelistas, para los ganadores de almas. Pero si en alguien no invertimos, es en el evangelismo. Todos ganan en la iglesia, menos el ministro de alabanza y el evangelista. Los más importantes en la iglesia. Nuestro trabajo es cuidar las ovejas, nada más. Al que le suda es al evangelista. Por eso cuando yo veo llegar nuevas almas, yo me pongo a orar por ellos. Y yo le digo, Señor, que no se empapen de la ley. Porque la Biblia dice que el vino nuevo es para odres nuevos.
Y el vino nuevo es el Espíritu Santo. Para los odres viejos es la ley. Y si nosotros ponemos vino nuevo en odres viejos, se revientan. Por eso cuesta ingresar a una persona que ha aprendido ley, tiene que desaprender, si no se confunde. Y algunas veces hasta se van de la iglesia. Ahí está Dios teniendo misericordia con el eunuco, moviendo ángeles para que vayan donde Felipe. Felipe hace caso y va. No es como Pedro. Hace caso y va, porque es un evangelista, es un ganador de alma. Él cumplió la gran comisión. Los discípulos se quedaron en Jerusalén, allá con los judaizantes. Gracias a Dios por la persecución, porque debido a eso salieron de Jerusalén. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y así es como Felipe llegó a Samaria. Y así es como Felipe aprendió a ganar almas. Así es como Felipe, mi alma alaba su nombre. Así es como Felipe llevó la predicación al eunuco, que de acuerdo a la historia fue este hombre el que llevó a ese lugar de África el evangelio. Por la obediencia de Felipe. Felipe no dijo, no Señor, porque yo nunca soy inmundo, como el torcido de Pedro. Torcido. Lea la Biblia. Solo lea Gálatas y usted se va a dar cuenta que Pedro y aún Bernabé se torcieron, viviendo como gentiles. Cuando llegaron los de la circuncisión, los de la ley, se apartaban y comían con los de la ley por miedo. Ahí está Felipe, ahí está el Espíritu Santo, el equipo para ganar un alma. Mire todo lo que se tiene que hacer. Dios vio allá adorando. La adoración le llamó la atención a Dios. Dios decidió salvarlo. Y para eso tuvo que mandar un ángel donde Felipe. Felipe tuvo que obedecer al Espíritu Santo, subirse. Y dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dice el hombre? Porque no basta con dar un folleto, no basta con dar una Biblia. Tenemos que hablar nosotros del Evangelio. Pero ¿cómo voy a hablar si nadie me ha enseñado? Y ahí se cumple esta palabra. Pues ¿cómo invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Somos la boca de Dios. Y si usted no habla, las piedras van a hablar, pero a usted se le va a demandar. Usted tiene que hablarle a toda su familia. Porque el que no pruebe para su casa, dice, ha negado la fe. Usted tiene que predicar el verdadero evangelio, sin la ley, salvo por gracia. A Pablo se le llamó siendo fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, celoso y cumplidor. Pero cuando el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y quien nos persiga está persiguiendo al Señor. Por eso él dijo, ¿por qué me persigues? ¿Y sabe qué salió de la boca de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Ese día nació un apóstol para los gentiles. Ese día nació un apóstol para la gran cantidad de almas que Juan vio en el Apocalipsis. Ese día nació un apóstol para pastorear a aquellos que Moisés había profetizado en Deuteronomio 23-21. Ese día nació el predicador de la gracia. Ese día los argumentos teológicos de los apóstoles cayó a tierra para con los gentiles. Porque Pedrito no entendió el mensaje. Y por eso usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 15, y en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. La Biblia dice a los de la circuncisión y incircuncisión, que es lo mismo. Por eso Pablo, si usted lee el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice,
A mí, el Evangelio, nadie me lo ha enseñado ni me lo ha predicado. Yo lo recibí, porque la gracia es una revelación. Y yo estoy orando porque la gracia sea revelada. Porque usted puede andar con Cristo y no conocerlo. Usted puede hablar con Cristo y no conocerlo. Usted puede hablar de Cristo y no conocerlo. Eso le pasó a los judíos. Teniendo ahí al Rey de Reyes y Señor de Señores, no sabían que era el Señor. Los de camino de Emaús iban hablando con él. Eres tú el único forastero, hablando con Cristo. Esos eran discípulos. Eres tú el único forastero. ¿Qué pasó? Le dice el Señor. No, que Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Allá estaban los discípulos tristes, no creían en la resurrección. Una mujer, piedra, una mujer que no estaba comisionada, ellas sí fueron al sepulcro. Ellos vieron que el maestro no estaba allí. Ellos fueron y dieron las buenas nuevas. Las mujeres fueron y dieron las buenas nuevas a los apóstoles de que Jesús había resucitado. Aquellos estaban encerrados allá con miedo, porque si en el árbol hicieron leña, en las ramas que no se hará, les había dicho el Señor. Y seguramente hoy seguimos nosotros. No era para menos, era para tener miedo, porque nadie quiere morirse. Pero no hay privilegio más grande que morir predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios quiera que así se haga conmigo, para su gloria, para su honra y para testimonio a mis hijos de que su Padre murió predicando el Evangelio. A Dios la gloria. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, háblale? Dios ya tuvo misericordia de esa alma. El Espíritu Santo ya la convenció de pecado, justicia y juicio. Ya tiene conocimiento de que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, háblale? Somos la boca de Dios. De gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. El Evangelio no incluye la ley, no incluye obras. Es por gracia, y gracia es don inmerecido. El carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dijo? Pablo dijo esto: cree en el Señor Jesucristo y, revelación en Pablo, serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa en la salvación. Por eso los peces gordos, los peces grandes, ¿sabe quiénes son? Los jefes de familia, los hombres. Si a alguien tenemos que ir, es a los hombres, es al esposo, es al papá. Ganándonos al papá, esos son los peces gordos. Ganándonos al papá, ten la seguridad que toda la familia va a venir detrás. Si nos ganamos a la mamá, el esposo es el estorbo. ¿Para dónde vas? ¿Y a dónde vienes? Entonces yo te ordeno, en el buen sentido de la palabra, te comisiono en el nombre de Jesús, como siervo de Jesucristo. Te ordeno, no, te comisiono en el nombre de Jesús. Como un evangelista, ve por los hombres, ve por el esposo, ve por los padres. Hay una promesa allí. Se te va a llenar la iglesia. Allí vas a tener al papá, a la esposa, a los hijos y nietos, nueras, porque la salvación, si usted ve, la salvación alcanza a toda la familia. Le dijo el Señor a Abraham, no te voy a ocultar lo que voy a hacer. Mandó los ángeles, porque allí no se operaba. Los ángeles siempre están al servicio, dice Hebreos. Mandó los ángeles y le dijeron a Lot, ¿era su mujer justa? No. Sus hijas, no. Le dijo, tus nueras, tus yernos, ¿dónde están? Ya tenían novio. Los ángeles no predicaron eso por predicar. No preguntaron eso por predicar. ¿Dónde están estos? Hay salvación, mira, hasta para las nueras. Usted salva al hombre, al principal de la familia. ¿Por qué yo estoy en la iglesia? Mi esposa va conmigo, mis hijas van conmigo. A veces no quieren, pero digo, aquí no hay no quiere, vámonos.
Es que tengo que... No, vámonos. Y no hay estorbo. Los peces gordos. Los peces gordos son los jefes de familia. Ganémoslos para el Señor. ¿Dónde están ellos? En el trabajo. Busquémoslos. Vaya al taller, vaya a la tienda, donde Dios le diga, háblale. Cuando Dios te dice, háblale, es porque ya pasó lo que pasó con el eunuco. Cuando Dios te dice, háblale, es porque ya pasó lo que pasó con esta familia de capítulo 10, con Cornelio. Ya Dios hizo todo. Solo hace falta que nosotros le hablemos a la gente. That's it, no más. Y cuando la gente viene al Señor, qué gozo. No hay gozo. Yo he hecho droga y a mí me habían dicho que la droga te hacía sentir un éxtasis. Mira, hermano, ganarse un alma produce una alegría en nosotros y se hace fiesta en nosotros. Por eso sé cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Con un alma que se arrepienta hay fiesta. Tanto valor tiene un alma, porque es el fruto de la aflicción, dice el libro de Isaías 53:9. Somos, el fruto de la aflicción de Cristo. Pero ¿sabe por qué las almas se están yendo sin Dios y sin esperanza? Porque nosotros no hablamos. Y Dios te lo va a demandar. No te va a condenar. Pero cuando comparezcamos delante de Dios, dice la Biblia que vamos a comparecer delante del Señor. Y que las obras de algunos serán quemadas, aunque ellos serán salvos. Allí van a ser premiados, pero ahí te va a recordar el Señor. Y mira la tristeza delante del Señor que vamos a sentir. Yo espero que el Señor no me enseñe a mi tío allá en el infierno. Yo espero que el Señor, porque vamos a tener una dimensión espiritual sobrenatural. Yo espero que el Señor no me diga, mira, allá está el que te dije que le hablaras. Allá está como el rico atormentado. Tenemos que hablar. Por gracia recibimos, de gracia demos. Si usted no habla, usted es un desgraciado. Usted es un malagradecido. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos la seguridad y la certeza que vamos a ir al cielo y las almas al infierno y no hagamos nada? Eso se llama falta de amor, de agradecimiento. Así es que camine en la gracia. Desgraciado en el buen sentido de la palabra, sin gracia. Predique a Cristo. Somos la boca de Dios. Él nos necesita, discúlpeme la expresión, porque se pierde la omnisciencia, el poderío de Dios cuando digo eso, pero la Escritura dice que Él nos necesita. Salga de las cuatro paredes. Está bien que vaya a los cultos, pero ¿cuándo vamos a cerrar la iglesia y nos vamos a ir a ganar almas? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Ahí estamos, orándose. Está bien que ore, pero háblele. Ya Dios hizo el trabajo. Ya Él decidió salvarlo. Y el Señor ya murió en la cruz del Calvario. Los ángeles ya están allí cuidando esa alma. El Espíritu Santo ya lo convenció de pecado, justicia y juicio. ¿Sabe quién falta que hable? Usted. Somos responsables de las almas que Dios nos pone enfrente. Termino con esto. Yo un día mi esposa me mandó a comprar verduras. Y ahí había un jovencito con un aspecto de campesino vendiendo verduras. Y había un vigilante. Y el Señor me dijo, háblale al de las verduras. Y yo fui y le hablé al de las verduras. Y el muchacho estaba como deseando recibir esa palabra. Cuando pasé por el vigilante de la colonia, su aspecto era de un hombre como un guardia enojado. Y dije, no, pues ¿para qué le voy a hablar? Y el Señor me dijo, háblale. Cuando regrese le voy a hablar. Cuando regresé ya no estaba. Espero y oro por él en esta hora, que Dios lo alcance. Porque esa alma, Dios me la va a demandar. Porque Él me dijo que yo le hablara.
así como le dijo a Pedro, así como le dijo a Felipe. Él le dijo, vayan y háblenles. Somos un equipo con papá, con los ángeles, con el Señor y con el Espíritu Santo. Ellos ya hicieron su función. ¿Sabe quién falta? Nosotros. Ahí se cumple la escritura, pero ¿cómo irán? Hay gente que tiene Biblia y han leído. El eunuco venía leyendo Isaías 53. Volvámonos ganadores de almas. Predique el Evangelio, donde se pare, donde vaya. Háblele a su amante, a su ex mujer. Yo se lo digo para la gloria de Dios. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. A todas mis novias, mis ex mujeres, yo les hablo de Cristo. Yo he llegado a sus casas y le he dicho, dice el Señor, háblale. Allí en la banqueta hemos hecho una oración de fe, de confesión, de acuerdo a la cosmovisión de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 12, que si creyera en su corazón, la gente ya está creyendo, hace falta que confiesen al Señor, hace falta una conversión, hay que creer y hay que confesar, dice la Escritura. Y la Biblia es enfática. Esto no tiene refutación. Si usted quiere refutarlo, hábleme, dígame. Pero usted no puede refutar esto. Palabra de Dios. Para los gentiles, para nosotros. Cristo le ama y yo también. Amén. Dios le bendiga, le amo mucho en el Señor. Perdónenme. Perdónenme por contradecir algunas cosas. Pero es que yo no puedo de hablar lo que he leído en la Escritura, porque yo creo que esta es palabra de Dios. Yo creo que es palabra de Dios. Yo creo que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice y que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Dios le bendiga. Dios salve las almas. Es un privilegio ser parte del equipo de Dios. Vayamos y hagamos evangelismo. Salgámonos de los púlpitos. Salgámonos de las iglesias. Estamos encerrados en cuatro paredes y no predicamos el evangelio. Si no hubiese ese López, si no hubiese ese hermanito, la iglesia no creciera en número. Porque los demás, muy bien, gracias. Hablemos todos de Cristo. Llevemos un alma, ponte metas. Llevemos un alma, temeja a la iglesia. Ponte como meta llevar un alma cada mes. ¿Cuál crecimiento no tuviéramos? Hay una presencia de Dios en la iglesia, hay un Espíritu Santo moviéndose, impulsándonos. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, hubo un canto, ¿quién irá abriendo caminos? ¿Quién irá abriendo caminos? Forjando. Hermano, yo levanté mi mano y le dije, Señor, yo quiero ir. Y el predicador dijo, ¿quiénes quieren ir a predicar el evangelio? En la iglesia de Dios, el evangelio completo en mi país. Hermano, como de 100 almas, como 15 pasaron. Después de predicar una enseñanza como esta, solo 15. ¿Y los otros 85? ¿Qué? Son espectadores. Usted tiene que predicar el evangelio. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Cuánto te costó la salvación? Nada, diokis. Dile al hambriento dónde encontraste pan. Háblale a las almas. Háblales. Háblales. Es un privilegio ser parte del equipo de salvación. Dios te bendiga.
Dios con nosotros.